Gloria al Señor. Amén. En el mensaje anterior, mis hermanos, le damos la bienvenida otra vez también a los hermanos que se están conectando y la recomendación, tomen una Biblia para que nos sigan también por los versículos que vamos a estar leyendo. En el mensaje anterior vimos, hermanos, la necesidad que tenemos de llevar las cargas los unos de los otros. Y esto debe ser una forma mutua. Y lo vimos en Gálatas 6, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora lo que significa es que debemos, mis hermanos, preocuparnos por los problemas espirituales de nuestros hermanos. Amén. Y se acuerdan el requisito que había para poder lograr esto. ¿Cómo yo puedo llevar las cargas de mi hermano y que todos nos podamos edificar unos a otros? Lo vimos en Santiago 5:16, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, mi hermano Santiago, según Santiago, para yo poder llevar la carga de ustedes, el requisito es que ustedes me confiesen sus pecados. Escucha como papa, ¿va? El papa y los... No, pero esto, mis hermanos, es algo bueno según Santiago, que ustedes me confiesen sus pecados y que yo también mutuamente les confiese mis pecados a ustedes. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos llevar las cargas, dice. No hay otra forma en que podamos ayudarnos si no hay una confesión. Y pusimos el ejemplo también de que si alguien tiene un problema pero no confiesa qué es y me pide que ore por él, es como una persona que dispara al aire, ¿sí? No tiene una razón por la cual orar. Si notamos, mis hermanos, lo que dice Santiago en la última parte de este versículo es que si yo confieso mi pecado, el beneficio que obtendré es que seré sanado. ¿Sí? Dice, oren unos por otros para que seáis sanados o para que seáis restablecidos. Y que la oración que ustedes hagan por mí será escuchada. Ahora, mis hermanos, si queremos que nuestra carga cristiana sea fácil, debemos hacer esto, practicar la confesión unos a otros. Pero si alguien dice, yo no le cuento mis problemas a nadie, mi vida privada la respetan. Veamos el ejemplo de alguien en la Biblia que nos enseñó a que debemos confesar a nuestros hermanos cuando nos sentimos mal o cuando hay algún problema en nosotros. Y ese personaje, mis hermanos, muy importante es Jesús. Y van a decir, ¿Jesús confesó sus pecados a otros? No, pero sí sus preocupaciones. En el huerto de Getsemaní, mis hermanos, Jesús está angustiado antes de su crucifixión y dice, se lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, para que oren con él. Y veamos lo que dice Mateo 26:38. Mateo 26:38, busquémoslos. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Veamos cómo la traducción al lenguaje actual traduce ese mismo versículo. Dice, y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Notemos, mis hermanos, que el Rey del universo no le dio vergüenza compartir su debilidad con sus discípulos. Y les dijo, me siento muy, muy triste, siento que me voy a morir, por favor oren conmigo. Ahora, el entristecerse, mis hermanos, no era un pecado en Jesús, pero vemos el principio claro que cuando yo expongo mi debilidad hacia los demás es más fácil llevar la carga. Ahora, ¿Jesús necesitaba que los discípulos le dieran fuerza? No. Pero nos está dando, mis hermanos, un ejemplo para que nosotros, de la misma forma como Él exponía sus debilidades en este momento tan crítico en su vida, nos está dando un ejemplo para que nosotros podamos llevar ese mismo o tomar ese mismo ejemplo.
Ahora, después de esta corta introducción, para que no perdamos el contexto de lo que venimos del mensaje anterior acerca de llevar las cargas, y entendiendo qué es llevar la carga los unos de los otros, como ya lo explicó el hermano Miguel la semana pasada, vamos a entrar al mensaje del día de hoy, que es la edificación. Me gustó esta imagen porque eso es exactamente lo que es la edificación, mis hermanos. Edificar el cuerpo de Cristo, pero que todos estamos trabajando en una misma dirección. Vamos a ver, mis hermanos, en este tema que después de cumplir con llevar la carga los unos a los otros, tenemos otra responsabilidad. Y esa es la de edificar a nuestros hermanos. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 1 y 3. Romanos 15, del 1 al 3. Y vamos a estar en Romanos ahí, mis hermanos, yendo y viniendo. ¿Ok? Lo tenemos, Romanos 15, 1 al 3. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, la palabra fuertes aquí es la palabra dunatus en griego, que significa provisto de determinada capacidad o determinado poder o fuerza. Y la palabra débiles es adunatos, que significa no pudiendo, incapaz o débil. Ahora, Pablo plantea, mis hermanos, algo aquí, que es que los cristianos fuertes tienen la responsabilidad de soportar las debilidades de los cristianos inmaduros o los cristianos débiles. Ahora, debemos de explicar, mis hermanos, que porque se podría llegar a una mala interpretación. Ok, si notamos, esta instrucción de Pablo está en el versículo 15. Pregunta, ¿qué hay o qué está antes del versículo 15? El versículo 14. Y todo este versículo 14, mis hermanos, trata de acerca de los débiles en la fe. Se lo recomiendo que lo lea en su casa. Todo el versículo 14, y vamos a estar yendo también al versículo 14. Ahora, ¿quiénes son los débiles en la fe? Porque debemos determinar cuáles son estos cristianos para que podamos entender el tema de la edificación. Ahora, los débiles en la fe, mi hermano, no son cristianos que tienen 40 años de venir a la iglesia y que nunca maduraron. No, esos son cristianos negligentes o tal vez no sean cristianos. Los débiles en la fe son cristianos nuevos que no comprenden bien las verdades del evangelio. Esto incluye las doctrinas primarias, por ejemplo, la deidad de Cristo, la salvación por la fe y no por obras, la Trinidad, los atributos de Dios. Estas son doctrinas primarias. Doctrinas secundarias, por ejemplo, ¿pueden las mujeres usar pantalones? ¿Pueden maquillarse? ¿Podemos los cristianos comer ciertas cosas o no? ¿O pueden los cristianos tomar vino? ¿Pueden los cristianos escuchar música secular? Estas son doctrinas secundarias. Doctrinas terciarias. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿A principios de la tribulación? ¿A mediados de la tribulación? ¿Al final de la tribulación? Con todas estas cosas, mi hermano, los cristianos débiles en la fe luchan. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad si soy un cristiano fuerte? Que dice Pablo, soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, y Pablo agrega algo más, mis hermanos. Mi responsabilidad como cristiano fuerte no es agradarme a mí mismo, sino al hermano débil. Ahora, pregunta. ¿Debo complacer a mi hermano débil en todo lo que él demande? ¿Sí o no? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de esto. Veamos primero lo que dice Pablo en el versículo 2, Romanos 15. Ya lo leímos, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora, si notamos, Pablo dice que debemos agradar a nuestros hermanos en lo que es bueno, ¿verdad? Pregunta, ¿agradar es complacerlos en todo? Veamos un ejemplo.
Imagínate que el hermano Roberto me ofende en algo y el hermano Roberto es un cristiano fuerte, ¿ok? Y yo soy el cristiano débil. Y el hermano Roberto me dice, hermano, perdóname por haberte ofendido. Yo le digo, no, Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno. Y para mí lo que es bueno, por haberme ofendido, es que usted se arrodille y me pida perdón. Eso me va a hacer feliz. Ahora, ¿debe el hermano Roberto ceder a mi demanda? Levanten la mano los que dicen que sí. Qué bien, qué bien. Ahora, la respuesta, mi hermano, la encontramos en el versículo mismo. Pablo dice, agrademos a nuestros hermanos en lo que es bueno. Pablo dice, ahora, ¿es bueno según Dios que el hermano Roberto se arrodille y me pida perdón? No. ¿Por qué? Porque mi hermano Roberto al hacer esto estaría alimentando mi ego. Y eso sería algo malo, eso no me edificaría, sino me destruiría. Pero mis hermanos, pueden haber cristianos débiles que demanden esas cosas o ciertas cosas parecidas a estas. Entonces, el agradar a mi hermano no significa complacerlo en todo lo que él demande, sino en lo que es bueno según Dios, no según el parámetro de ese hermano, para que ese hermano débil sea edificado y no dañado por su ego. Ahora, veamos estos ejemplos más prácticos para que entendamos mejor en qué sí debemos agradar a nuestros hermanos débiles. ¿Ok? Cada mes, mis hermanos, tenemos la Santa Cena. Y a cada uno nos toca cocinar, ¿verdad? En ese día. Imagínate que estás pensando, ¿qué puedo cocinar para ese día? Y si te viene la idea, dices, voy a cocinar costillas de cerdo para los hermanos, con barbecue, grillada, ya les estoy dando hambre, ¿verdad? Ahora imagínate, las compras, y es que está cara la carne, las compras, las preparas un día antes y las cocinas y se las tienes a los hermanos bien preparadas, vamos a comer muy bien. Pero resulta que hay un cristiano nuevo en la iglesia y que es invitado a la Santa Cena. Pero este cristiano es un ex adventista, que no comen cerdo. Y cuando se aparece el cristiano y tienen todo preparado, trabajaste muy duro el día anterior, preparaste todo, y llega el hermano débil y te dice, eso es pecado comer carne de cerdo. Y es más, ustedes no deberían hacerlo también. Ahora, quiero que pensemos, tenemos 3 opciones, ¿ok? La opción número 1, le explicas pacientemente con la Biblia y le tratas de hacer entender que eso no es pecado. ¿Quién vota por esa opción? Ahorita les voy a dar las otras 2 para que las veamos mejor. La opción número 2 es, le dices que para ti no es pecado y te las comes con los demás hermanos, con el hermano débil ahí, el hermano nuevo, que es ex adventista y que no comen cerdo. Y la número 3 le dices, hermano, discúlpame por ofrecerte esto de comer. Y remueves todo el puerco que tienes y comen algo diferente todos. ¿Qué harías? De las 3 opciones hay una sola que edifica a tu hermano débil. ¿Quién vota por la número 1? Le explicas con la Biblia que eso no es pecado. Número 1. Ok. Número 2, te las comes y te vale y aunque el hermano se enoje. Ok. Número 3, quitas todo, solo comen el resto que queda de comida y no te comes el cerdo enfrente del hermano. Ok. Veamos, mi hermano, respuestas bíblicas acerca de estos 3 puntos y determinemos cuál es la opción correcta. La opción número 1 contradice Romanos 14:1. Opción número 1 dice, reciban al que es débil en la fe. ¿Pero qué dice? Pero no para entrar en discusiones. Ahora, ¿por qué Pablo dice que no entremos en discusiones? Número 1, no es el momento para discutir tus convicciones. Número 2, el hermano débil no está preparado para entender tus convicciones. Y número 3, terminarías ofendiendo a tu hermano débil. Acordémonos. Hicimos el examen, la prueba al principio que dijimos, ¿cuáles son las doctrinas secundarias?
cuáles son las doctrinas terciarias y cuáles son las doctrinas primarias. En las doctrinas primarias no hay, tenemos que defender esas doctrinas. Pero las secundarias y las terciarias, eso es algo que se puede dejar para el final. Entonces, la primera opción de que yo le explico, no, espéreme hermanos, le voy a explicar con la Biblia. Aquí dice, Jesús dijo de que todos los alimentos son puros y que no hay nada impuro. Y tenemos muchísimos versículos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos que ya no somos del pacto antiguo, sino que ahora somos del nuevo pacto. Y que estas eran cosas para los israelitas nada más, y no para nosotros. Pero en ese momento, no es el momento para discutir de esas cosas. Ahora, opción número 2. Te las come las costillas enfrente del hermano. Las costillitas, trabajaste muy duro. No, si no le gusta, pues no me importa. Pero Romanos 14:15 contradice esto. Dice, Romanos 14:15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado o entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, mis hermanos, número 1, estoy llamado a poner los deseos de mi hermano por sobre los míos, negarme a mí mismo. El número 2 es que el verdadero amor piensa en los demás y no en sí mismo. ¿Ven? El amor cede, mis hermanos, sus legítimos derechos a fin de promover el bienestar del hermano débil o el hermano inmaduro. Un plato de comida no es tan importante como el bienestar espiritual de aquel por quien Cristo murió. Ahora, si exhibo mis propios derechos en estas cuestiones, puedo producir un daño irreparable en la vida de ese hermano débil, porque él no entiende muy bien las verdades del Evangelio. Nuestros derechos, mis hermanos, no valen la pena cuando uno recuerda que el alma del hermano débil fue redimida por precio de sangre de Jesús. Ahora, este perder, cuando dice el versículo, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Este perder no significa que el hermano va a perder su salvación, sino que su relación con Dios se verá afectada y tu hermano débil será entristecido. Romanos 14:21 al 22, NBI dice, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Ahora, Pablo sigue enfatizando, mis hermanos, que es mejor no comer algo que haga tropezar a mi hermano. Y que si soy un cristiano fuerte o un cristiano maduro, mis convicciones sobre temas secundarios y terciarios las debo mantener entre Dios y yo. Y no imponer especialmente a que mi hermano débil y maduro crea lo mismo que yo en ese momento. Ahora, Pablo dice, mis hermanos, que si el hermano débil, empieza a decir que Jesús no es Dios, eso sí debemos debatirlo inmediatamente, porque esa es una herejía y eso pertenece a las doctrinas primarias. Ahora, hay algo que no podemos dejar por fuera y es que Pablo no está enseñando que toda la vida del cristiano inmaduro o débil debe estar demandando que se le complazca en todo. Si lo notamos en Romanos 14:2-3, NBI dice, a algunos su fe, o sea, su convicción en este contexto, les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. O sea, el cristiano maduro no debe menospreciar al inmaduro. Y el que no come de todo, o sea, el cristiano inmaduro, no debe condenar al que lo hace. Porque ustedes están comiendo cerdo, se van a ir al infierno. No, el cristiano inmaduro también debe de respetar a los demás. Pues Dios lo ha aceptado, o sea, ha aceptado a los dos. Y mis hermanos, para que entendamos esto, en la iglesia de Roma habían muchos cristianos judíos o ex judaizantes y muchos gentiles. Ahora, ¿qué pasa aquí?
Cuando se reunían los cristianos gentiles y los judíos para, por ejemplo, para la Santa Cena, todos traían algo. Ahora imagínate un ex judaizante que un gentil trajera puerquito ahí para la Santa Cena. Y para ellos, en su religión, en el judaísmo, es prohibido comer puerco. Y lo mismo, mis hermanos, para los demás, los judíos, cuando veían a los gentiles, cuando veían a los judíos que solo comían verduras, estos dicen, estos vegetarianos no. Y se sentían despreciados con la comida que ellos llevaban. Entonces, Pablo dice, no estén peleando por esas cosas. Ahora, si notamos, Pablo dice que la responsabilidad del cristiano fuerte, maduro, es no menospreciar al cristiano débil. Y el cristiano fuerte no debe decir, como dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, los cristianos maduros no pueden menospreciar a los inmaduros en decirles cosas como esta. Si no, mis hermanos, número 1, este versículo está fuera de contexto si lo estoy usando para ese caso. Pablo está hablando de otro tema en Tito. Mis hermanos, somos llamados a renunciar a nuestros derechos y deseos por sobre los deseos de nuestros hermanos. Pero el cristiano débil o el inmaduro, su responsabilidad es no condenar al que sí lo hace. Notemos que Pablo tiene en mente, mis hermanos, número 1, que el cristiano inmaduro debe crecer y dejar de ser inmaduro. No puede quedarse ahí mismo toda su vida. Y no condenar al que come de todo. Decir cosas como tú te vas a ir al infierno por comer eso. Claro que no. En el ejemplo que estamos viendo, mis hermanos, es de un hermano recién llegado a la iglesia. Vimos el ex adventista, que para él ciertas cosas es pecado, pero que nosotros hemos aprendido por la Escritura y tenemos la convicción de que Dios dijo, todos los alimentos han sido santificados y nosotros oramos por ellos. Ahora, si vas a algún lugar y te ponen ahí patas de rana para comer, ¿te las comes? Bueno, a algunos les gusta, pero no podemos ponerle de que comer patas de rana es pecado. En mi opinión no me gustan, pero algunos hermanos sí. En el ejemplo que estamos viendo, mis hermanos, es de un hermano recién llegado a las iglesias, como les digo. Pero un cristiano fuerte tiene la convicción bíblica de que eso no es pecado. Ahora, en el momento en que se dé ese caso, mis hermanos, de lidiar con cuestiones de comida, Pablo dice, no discutas con el débil sobre esas cosas. Recibid al débil, dice, pero para no discutir sobre eso. ¿Se acuerdan? Edifica a tu hermano en lo que es bueno. Y lo que es bueno en este caso es negándote a ti mismo. No te comas las costillitas. Yo sé que trabajaste muy duro, ¿sí? Pero por amor a tu hermano débil. Ahora, cuando tu hermano débil vea tu actitud de negación y ve que lo pones a él sobre tus deseos, él querrá hacer lo mismo. Poner sus deseos por los tuyos. Se trata, mis hermanos, de edificar y no de destruir la vida del hermano inmaduro. Y con el tiempo el hermano débil será fuerte a medida que se le vaya enseñando. Ahora, la opción número 3. ¿Se acuerdan? Le dices, hermano, discúlpame por ofrecerte esto de comer, y mueves todo lo que has cocinado y tú con los demás hermanos comen algo diferente. Versículo bíblico que apoya esto, Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Traducción al lenguaje actual. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. No permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. La verdad es que toda comida es buena, dice Pablo. Lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otros hermanos. Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo? La única forma de edificar a mis hermanos es negándome a mí mismo. Ahora,
Leamos el versículo que leímos al principio en su contexto. Romanos 15, 1 al 3. NBI, Romanos 15, 1 al 3 dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer, ¿qué dice? Lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo, dice, para su propio bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito: sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Ahora, punto número 1 es que Pablo nos dice que si somos cristianos fuertes debemos ayudar a los débiles. ¿A qué dice? A crecer. ¿Sí? Los débiles no tienen que quedarse allí de inmaduros, sino que debemos de ayudarlos a crecer. Pero ahí discutiendo ahí en medio de la comida, no, con el tiempo. El punto final, mis hermanos, es edificar en lo que es bueno. Y también que Cristo es nuestra referencia. Cristo es nuestro ejemplo. Pablo dice que así como Cristo estuvo dispuesto a renunciar a sus deseos de complacerse a sí mismo, dice que él, siendo inocente, tomó el castigo que nos correspondía. Así debemos actuar para con nuestros hermanos. Veamos Filipenses 2, 3 al 8. Vayamos allá. Filipenses 2, 3 al 8. Dice, Reina Valera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En resumen de este primer ejemplo, mis hermanos, yo sé que es difícil decirlo, yo sé que es fácil decirlo, ¿sí? Pero si estamos en ese punto ahí, es difícil. Imagínate, trabajaste toda la noche, el sacrificio que hiciste para preparar algo y por algo que te agrada de comer y que tienes que renunciar para edificar al otro. Ahí se demuestra el verdadero amor. La edificación de mi hermano debe estar motivada por el amor que le tenga a ese hermano. Si no le tengo amor, no me va a importar edificarlo. Y si no le tengo amor, mi deseo será complacerme a mí mismo. Ahora veamos este segundo ejemplo, que tal vez se les va a hacer más fácil. En primer lugar, el primer ejemplo fue un ejemplo hipotético. Tal vez llegue a pasar eso, tal vez nunca. Pero para que sepamos qué responder o qué hacer en ese caso. En este siguiente ejemplo, mis hermanos, sí nos puede pasar. Imagínate que te invitan a una iglesia que usan velo y que prohíben que las mujeres usen pantalones, pero tú no sabes. Y en el caso de las hermanas, llegan sin velo y con pantalón, pero no sabían. Y entras a la iglesia, pero un diácono te dice en la puerta, te dice: hermano, disculpe, pero su esposa no puede entrar si no trae velo y la veo que viene con pantalones. Pregunta, ¿qué le respondes? 3 opciones también. Le dices que para ti no es pecado y que vas a entrar como quiera. Le dices, número 2, le dices que te disculpe, pero que la próxima vez que les inviten, tu esposa va a venir vestida como ellos requieren. Número 3, le dices que no sabías, pero que si te espera vas a regresar a tu casa y que tu esposa se cambie y use lo que ellos requieren para poder entrar. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuánto vuelta por la número 1? Entras ahí y me vale. Cristo nos llamó a libertad, ¿verdad? Número 2, le dices que te disculpe, pero que la próxima vez vas a venir vestido como ellos requieren. O número 3, le dices que vas a ir a tu casa, te vas a cambiar y vas a regresar. Ahora, la número 1, Romanos 3:11,
lo contradice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, ese diácono que está ahí y que ellos tienen una regla de vestimenta para entrar ahí, sabemos que son doctrinas terciarias y secundarias. Lo mismo, otra vez lo mismo. Son doctrinas terciarias o secundarias y que no debemos de pelear por eso. Ese diácono que está ahí fue establecido por Dios, o sea, que la primera opción no es. Además, leímos ya que todas estas cosas, mis hermanos, son doctrinas secundarias y no entremos en discusión por esas cosas. La número 2, si decides quedarte, le dices, me voy a quedar, pero la próxima vez voy a venir vestido como ustedes requieren. Si decides quedarte, vas a hacer que otros pequen y ya no andas en amor. Lo leímos. 14:21 de Romanos. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. O sea, tal vez el diácono te dice, sí, puede entrar, pero ¿qué va a pasar cuando estés ahí? Y los demás hermanos que son más débiles, vean a tu esposa vestida así. Van a pecar. Ahora, la correcta es la número 3, Romanos 15:2. Cada uno debe agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificarlo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué debemos agradar a estos hermanos que piensan así? Porque son cristianos débiles e inmaduros en temas secundarios que no deberían traer división. Acordémonos que la responsabilidad del cristiano maduro es edificar a su hermano débil y que la responsabilidad del hermano débil es no condenar al fuerte y finalmente su responsabilidad es crecer. Pero, ¿qué tal que si uno de estos hermanos viene a la iglesia donde para nosotros no es pecado eso? ¿Qué debe hacer ese cristiano débil? Lo mismo, no condenar a los que sí lo hacen. Ahora, veamos otra forma, mis hermanos, de edificación, y esta es entre hermanos de la misma congregación, porque es necesario que no solo vayamos con la teoría, sino que la podamos llevar a la práctica, ¿ok? Y que cómo este tema de la edificación se aplica a nosotros como iglesia local. Y como pregunta, ¿cómo nos podemos edificar los unos a los otros aquí en la puerta estrecha? Porque vimos estos ejemplos, pero estos ejemplos son para personas de otra iglesia o un cristiano nuevo que venga a nuestra iglesia, pero nosotros ahora aquí, digamos, empezando desde mañana, empezando desde ahora, ¿cómo nos edificamos? Romanos 14:26, perdón, 1 Corintios 14:26, vayamos allá. Primera de Corintios 14:26. NBI dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Ahora, mis hermanos, el contexto de la iglesia en Corinto, mis hermanos, la iglesia en Corinto eran los cristianos tenían muchísimos dones, pero tenían un grave problema. Y es que el problema es que había mucho relajo en la iglesia de Corinto. Corinto estaba situada en una parte, era una ciudad portuaria. Y por ser una ciudad portuaria, había muchísimas personas de todo el mundo que venían a ese lugar y que no hablaban el idioma griego. Ahora, los cristianos en Corinto tenían el don de lenguas. Ya lo hemos estudiado, que el don de lenguas no es estar hablando ahí y que nadie sepa lo que está diciendo, sino que es un idioma diferente. Es como que si nosotros de la nada empezáramos a hablar en chino y hubiera una persona china aquí que no habla español y que por el Espíritu Santo nosotros podamos enseñarle la palabra de Dios en su idioma natal. Entonces eso es lo que pasaba en Corinto. Había muchos cristianos que tenían este don, pero ellos, para enorgullecerse de que todos los dones que tenían, todos se ponían a hablar y nadie los escuchaba y nadie los entendía. Pablo dice, si un incrédulo llega a su iglesia y lo ve que están hablando, van a decir, esta gente está loca. Entonces Pablo
pone orden, mis hermanos, y les dice, ustedes deben hacer los cultos de esta siguiente forma. Número 1, había un hermano que leería o cantaría un salmo. O sea, los salmos ya sabemos que son cánticos en la Biblia. Luego otro daría una enseñanza, dice. Ahora, estas otras cosas que ya no están vigentes hoy en día, pero que en ese momento sí estaban vigentes, era que otro hablaría una lengua extranjera. ¿Para qué? Para que la edificación, dice, de esa persona que no es de esa área, que no habla el idioma griego. Otros interpretarían la lengua que había sido pronunciada. Si esa persona hablaba una lengua y nadie había que la podía, traducir, gracias, se tenía que callar, dice Pablo. Si no hay alguien que traduzca lo que esa persona está diciendo, mejor cállese. Otro dice que presentaría una revelación que hubiese recibido directamente del Señor. Acordémonos, la Biblia no está escrita hasta ese momento todavía. Entonces las personas tenían una revelación de parte de Dios, pero dice también de que tenían que haber 2 nada más o 3 personas que trajeran una revelación y que los demás dice que juzgaran. O sea, no es que usted trae una revelación y le vamos a creer lo que está diciendo, sino que vamos a juzgar con el Antiguo Testamento a ver si lo que usted está diciendo es correcto. Ahora, Pablo establece un orden y dice, ok, conitos, reconozco que ustedes tienen muchos dones, pero es necesario que todo lo que hagan en la iglesia sea para edificar a sus hermanos. Si no edificas, no lo hagas. El mero hecho, mis hermanos, de que algo esté de moda y sea espectacular no significa que tenga sitio en la iglesia. Por ejemplo, las danzas en las iglesias. ¿En qué edifica eso? Bíblicamente, ¿en qué edifica? Es más bien distracción. Y no lo vemos que Pablo lo menciona aquí, la forma como se deben hacer los cultos en la iglesia o la liturgia. Para ser aceptable, dice Dios, por medio de Pablo, el ministerio que cualquiera de nosotros hagamos en la iglesia debe tener como fin edificar el pueblo de Dios. En otras palabras, el ministerio que cada uno de nosotros tenga debe ser como fin el hacer crecer espiritualmente la congregación. Y si no estoy logrando eso, entonces debo buscar el lugar donde pueda edificar a mis hermanos. Ahora, como pregunta, ¿alguna vez te hayas preguntado ¿para qué vengo a la iglesia? Podría decir porque debo ir, o porque tengo que ir si no se enoja el pastor, o porque no tengo nada que hacer, entonces voy a estar aburrido en la casa, mejor voy a la iglesia. O porque a Dios le agrada que vaya a la iglesia. Dice Hebreos, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, si la Biblia dice que no me deje de congregar, significa que a Dios le agrada que yo me congregue. Y si yo voy a la iglesia, Dios va a estar feliz conmigo. O porque no quiero que los hermanos piensen mal de mí que ando descarriado. Entonces mejor voy a la iglesia para que la gente no piense de que yo ando descarriado. Y podríamos pasarnos, mis hermanos, todo el día mencionando cosas. Pero según 1 Corintios 14:26, podemos determinar 3 razones por las que venimos a la iglesia. 3 razones. Y examinémonos, mis hermanos, si estamos haciendo alguna de ellas. La número 1 es el traer una alabanza o salmo, del griego salmos, pero con P al principio, que significa himno acompañado de instrumento de cuerda. Esto debe hacerse para edificación de los hermanos. Ahora, ¿por qué cantamos? ¿Por qué es necesario que cantemos? Para reconocer, mis hermanos, la grandeza de Dios y su amor por nosotros, su bondad. Ahora, ¿qué es más importante, la alabanza o la prédica? Las dos, mis hermanos. Ahora, yo puedo decir, no, la prédica es más importante porque es más importante lo que Dios tenga que decirme que lo que yo tenga que decirle. Pero, si
si mis hermanos, si cantamos la Biblia, como es lo que hacemos aquí, ¿cuál es la diferencia de las dos cosas? Ninguna, ¿verdad? En ese punto, mis hermanos, las dos cosas son iguales, pero digamos, si vamos a una iglesia donde la alabanza es antibíblica, que dicen espíritu ven, ven, o cosas así por el estilo, ¿qué es más importante? Y si la prédica está buena, es bíblica o la alabanza es antibíblica, obviamente la prédica. Pero en este caso, mis hermanos, Pablo pone las alabanzas y la enseñanza al mismo nivel. Y dice, la siguiente cosa que debemos hacer cuando venimos a la iglesia es una enseñanza, del griego didache, que significa explicar el contenido de un versículo a la congregación para edificar. Mi enfoque, mis hermanos, en este momento, en lo que estoy haciendo yo, es de que ustedes aprendan mediante la explicación de la palabra de Dios. Okay, pero algunos se preguntarán, que yo no tengo el don de cantar ni el don de predicar. Entonces, ¿qué hago? La respuesta es, sirve. Esa es la razón número 3 por la que venimos a la iglesia. Hay muchas áreas de servicio, mis hermanos, aquí. Hay necesidad de limpiar la iglesia, el área de sonido, el sistema de multimedia, imprimir calendarios para los que van a abrir cultos, enseñar a los niños, asegurarme de que haya cosas tan simples, mis hermanos, como asegurarme de que haya agua para los que predican. Yo tengo agua aquí ahorita, no se preocupen. Si vemos basura en el piso, mis hermanos, recogerla. Si vemos que algo está dañado, repararlo. Entonces, el punto es, mis hermanos, y los invito a que seamos miembros activos e intencionales. Que busquemos hacer algo y que dejemos de ser miembros pasivos, que esperan que les digan que sirvan. Entonces, si no estamos cumpliendo con estas 3 razones por las que venimos a la iglesia, las que Pablo nombra, que es traer un salmo, traer una enseñanza. Hay un hermano que tiene problema entendiendo algún tema en la Biblia y le dice, hermanos, ¿me puedes explicar este versículo? O sea, ahí estás trayendo una enseñanza, estás edificando a ese hermano con explicarle algo. Y la número 3 es buscar servir en lo que pueda, ser activo y no pasivo. Si vengo a la iglesia a recibir y ser edificado solamente por el don de los otros hermanos, nada más, malas noticias. Perdí el día y no vine a nada. Alguno dirá, pero yo vine a aprender la palabra del Señor. Qué bien. Pero ¿qué ofrecí de mí a los demás? Si solo vine a recibir, mis hermanos, estoy mal. Veamos la definición bíblica de servir. Dice, el servicio que yo doy a la iglesia o en la iglesia es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. Lo repito, el servicio que doy en la iglesia es prestar asistencia a quienes necesitan esa ayuda. El servicio cristiano debe nacer del amor genuino que se siente por el Salvador. Si yo no amo a Dios primero, no puedo amar a mis hermanos que veo, dice Santiago, o dice Juan. Como yo digo que amo a Dios, pero no amo a mis hermanos. Dice, y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. Ahora, todos los días, mis hermanos, antes de venir a congregarnos, les animo a que piensen en esto. Piensen en esto. ¿Qué es algo que pueda hacer hoy en la iglesia que logre edificar a mis hermanos? Hagámonos siempre esa pregunta cada día antes de venir a la iglesia. Seamos cristianos intencionales, mis hermanos. Hagamos algo por nuestros hermanos. Es muy diferente decir, hoy no me gustó el servicio porque la música estaba fea. No cantaban las canciones que me gustaban ahora. O la prédica, el que está predicando es muy aburrido. Por lo tanto, no fui edificado. Estaba muerto el culto, no estaba el pastor.
No, mis hermanos, no seamos cristianos rémoras. Las rémoras, mis hermanos, no sé si algunos saben, se pegan a los peces grandes para protegerse y obtener alimento. Son comedoras, dice, oportunistas que se alimentan de los sobrantes de la presa que consume su huésped. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero, mis hermanos, a que que no seamos cristianos oportunistas que queremos que los demás nos estén alimentando solamente y nosotros nunca alimentar a los otros. Las rémoras son pececitos de que todo el tiempo están a la par de un pez grande. Si ellos están separados de ese pez grande, no podrían sobrevivir. Y siempre están dependientes de ese pez para que los esté alimentando. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Romanos 15, 2 al 3. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Ahora, mis hermanos, en resumen, la forma en la que edifico a mi hermano débil en la fe o inmaduro es poniéndolo a él en primer lugar antes que a mí. Esto va a incluir no comer o beber cosas que a mi hermano débil lo puedan hacer tropezar. El punto es negarme a mí mismo y así demostrarle el amor que le tengo a mi hermano. Así como Cristo, mis hermanos, nos amó, dio su vida por nosotros en nuestro lugar, así debemos amar a nuestros hermanos. Ahora, ¿es pecado comer o beber ciertas cosas? Para los fuertes, ¿quiénes son fuertes? No, no es pecado, pero, dice Pablo, se vuelve pecado cuando por mi comida o bebida mi hermano débil se ofende. Romanos 14, 21. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Vimos también, mis hermanos, que el hermano débil, tiene la responsabilidad de crecer también y no quedarse en su inmadurez. Repasemos Romanos 14:3, dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Es una edificación mutua, mis hermanos. Y para edificación aplicada a cada uno de nosotros vimos 3 razones por las que venimos a la iglesia. Número 1 es adorar a Dios por medio de las alabanzas. Cuando estamos cantando, mis hermanos, la alabanza, si no me sé la alabanza que estamos cantando, pongamos atención, cerremos nuestros ojos, pongamos atención a lo que se está cantando y meditemos en esas verdades bíblicas. Entremos, dice su palabra en Salmo 100 creo, dice, entremos por sus atrios con alabanza, con alegría, mis hermanos. Ahora, si no estamos agradecidos con Dios, obviamente no vamos a poder alabar. Y otra cosa más triste es que si estamos muertos, un muerto no puede alabar a Dios. Número 2 es explicar las escrituras a los hermanos. El que predica aquí, nuestro hermano Roberto, hermano Miguel, en mi caso ahorita, cuando estamos aquí, nuestro trabajo es enseñarle a cada uno de ustedes la palabra de Dios, estudiar para que poder edificarlos. Número 3, preguntar a cada uno de los hermanos. La pregunta que les planteé que nos hagamos todos los días. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar ahora? ¿En qué te puedo edificar? Y para terminar, Romanos 14, 18, el 19 dice, el que de esta manera sirve a Cristo, notemos esa palabra, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Ahora, como dice Pablo, de que sirviendo a mis hermanos, yo estoy sirviendo a Cristo. Jesús dijo, el que hace esto por uno de mis pequeñitos, dice, a mí me lo hizo. Entonces, esa debería ser una gran motivación, mis hermanos, para servir a nuestros hermanos, unos con otros. Que estoy sirviendo a mi hermano, pero mi mente está puesta en Cristo, que estoy sirviéndolo a Él. Dice, sigue diciendo el versículo, el 19 dice, por lo tanto, esforcémonos, seamos intencionales, seamos activos, preguntemos en qué podemos servir. Esforcémonos, dice, por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Recordemos, mis hermanos, y esto es para cristianos solamente.
Si no vine a adorar a Dios, a aprender de su palabra, a edificar a alguien en la iglesia, a explicarle un versículo o en algún área que algún hermano tenga, a edificar a alguien, a ayudar a alguien, si no hice estas cosas, vine a perder el tiempo. Y necesitamos cambiar, mis hermanos, para parecernos más a Cristo. ¿Cuántos reconocen eso? Amén. Póngase de pie. La siguiente semana, mis hermanos, estaremos hablando acerca de la sumisión. Y vamos a ver cómo este tema de la sumisión va conectado a este tema también de la edificación. Si no nos edificamos, mis hermanos, va a ser bien difícil que nos podamos someter unos a otros. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra fiel, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por redarguirnos de pecado, Señor. Gracias porque te necesitamos. Reconocemos, Señor, que te fallamos mucho en esta área. Señor, ayúdanos a que nuestra meta, Señor, sea edificar a los demás. Y que la meta de ese otro sea edificarnos a nosotros también. Que todos mutuamente nos edifiquemos. Y que sirvamos, Señor, como miembros de tu cuerpo. Que nos preocupemos por las necesidades de los otros. Ayúdanos, Señor, a llevar las cargas los unos de los otros también, Señor. Te rogamos por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos. Bendícelos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque permitiste, Señor, edificarlos hoy en día. Te rogamos también por los hermanos que nos ven por la página, que esta predicación les haya servido, Señor, y que los edifique también. Todos te lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, puede sentarse. Vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Y ya saben, si tienen unas preguntas pueden comentarlas ahí. Y vamos a tratar de respondérselas. También a los que están en la página de Facebook vamos a tratar de responderles bíblicamente. Poner el tiempo. ¿Está bien? Ok. Entramos, mis hermanos. ¿Una, Robert? Sí, hermano. Con respecto a los ejemplos que usted puso ahí, en primer lugar las tres opciones que puso del ex adventista, yo creo en lo personal que tiene que ser una combinación entre la opción 1 y la opción 2. Nada más que la opción 1 y la opción 3. Nada más que la opción 3, claro, en ese momento yo tengo para no ofender, yo tengo que negarme a mí mismo. Y eso que quede entre Dios y yo. Amén. Pero como le digo, si yo quiero que ese cristiano nuevo se edifique, yo le tengo que ver más adelante el crecimiento, la madurez espiritual que va teniendo para explicarle la opción 1, que es conforme a la Biblia. Porque si callamos eso, nunca va a ser edificado. O sea que tenemos que usar la combinación entre la 1 y el 3. Amén. Sí, por eso les planteé qué hacen en ese momento. Sí, en ese que momento. En ese momento no es la opción 1, sino que es la opción 3. Pero, como dice usted, al final, obviamente, el punto es de que ese hermano tiene que crecer. Y no se puede dejar a eso ahí. No pueden los otros sufrir por el hermano débil todo el tiempo. Pero en ese momento, lo que va a pasar, él se va a cerrar porque no entienden. No tenemos el tiempo para poder explicar todos los conceptos. Y él tiene que adaptarse a su nueva realidad. Y así va a poder crecer. Obviamente no se debe dejar al cristiano en el error. Amén. Así es. Y la otra es el otro ejemplo de si vamos a una iglesia que no
que es una... también tenemos que tener mucho cuidado si, o sea, yo puedo ir y elegimos la opción 3, que irme a cambiar y a todas las cosas, pero lo que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros es que si estamos alineados y de acuerdo con las primarias, con las doctrinas con primarias. las doctrinas primarias, si esas personas que tienen ese tipo de costumbres y toda la cosa no están alineadas con nosotros en las doctrinas primarias, pues mi respuesta sería, si no están las doctrinas primarias, pues yo me voy y no regreso. Pa. Sí, obviamente, pues eso es lo que es el punto. Si notamos, el tema, mis hermanos, está referido o está alineado a que los temas secundarios, que según doctrinas secundarias y doctrinas terciarias, no estamos tocando las doctrinas primarias. Las doctrinas primarias, dice Pablo, ustedes no deben ni aún comer con estos. Okay, ¿podemos ir a una iglesia de herejes? No, porque contradicen las doctrinas primarias. Vamos a una iglesia, imagínate que nos invita a una iglesia donde los testigos de Jehová, nos invitan a unos testigos de Jehová que vamos a su iglesia. ¿Podemos ir? No. ¿Por qué? Porque ellos niegan la divinidad de Cristo. Entonces, desde ese principio no tenemos comunión con ellos. Ellos no son nuestros hermanos y jamás los vas a hacer entender de que ellos están en el error. Obviamente solamente por el Espíritu Santo, pero lo que vamos a ir a hacer ahí, imagínate que empiezan a cantar y alguna alabanza, Jesús no es Dios. Jesús no es... Entonces, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entonces, el punto o la enseñanza de este día fue acerca de las doctrinas secundarias. En esas podemos, ¿cómo se llama la palabra? Tolerarlos. Tolerarlos, amén, sí. En esas podemos tolerarlos, pero en las doctrinas primarias son primarias. No se pueden tolerar esas doctrinas. Negociar, sí. Sí, está bien, solamente. Gracias, hermano. Por acá. Mi pregunta es, o sea que nosotros como miembros de la Iglesia Cristiana Reformada, la Puerta Estrecha, no podemos visitar otra iglesia. ¿En qué sentido? Otra iglesia, por ejemplo, yo creo que sería la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, los Testigos de Jehová, y creo que son los que están más en contra, ¿no? Sí, ese es el punto, mis hermanos. Iglesias que están en contra de las doctrinas primarias no son nuestros hermanos. Porque ahora Pablo dice, ¿qué comunión hay entre Jesús y Belial? O sea, Pablo dice también en Gálatas de que si alguno predica otro evangelio, dice, sea anatema. Entonces, si tú reconoces que eres nacido de nuevo y que obviamente eres bendito de Dios, ¿qué haces reuniéndote con unos que no son benditos de Dios? Que la misma Biblia dice que son malditos. Y es dura esta palabra, mis hermanos, decirlo. Pero el que predica otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, en doctrinas primarias te dice Jesús no es Dios. O por ejemplo, tú te vas a salvar por tus obras y no solamente por gracia. O te dicen el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo ahí reunido con ellos? Si están negando a Dios mismo. Están contradiciendo a Dios mismo. Ahora, te invito a otra iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal y nosotros tenemos la misma creencia en las doctrinas primarias. ¿Sí? Lo que diferimos en las doctrinas secundarias, las doctrinas terciarias. Las doctrinas secundarias son nuestros hermanos, pero por cosas que, digamos, no entienden muy bien los dones del Espíritu, no podemos estar reunidos con ellos por eso. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que los dones del Espíritu, algunos de ellos ya no existen. Y que algunos todavía sí, pero ellos creen todavía en los profetas, pero en los profetas como el Antiguo Testamento. Nosotros creemos que los profetas, según la Biblia, son los predicadores que traen la palabra de Dios e interpretarla a nosotros. Que en las doctrinas secundarias y terciarias podemos diferir y todavía son nuestros hermanos, pero el que te dice Jesús no es Dios y ven, congrégate conmigo, ¿podemos ir?
No, definitivamente no. Porque no hay comunión, dice, entre Jesús y Belial. Ellos están predicando doctrinas de demonios. Y no hay comunión con ellos. No podemos estar reunidos con ellos. ¿Ven? ¿Todo bien? Ok. Vamos a ver si hay preguntas. Hay 2 comentarios, pero... Los 2. Ok, el pastor Miguel dice la paz de Dios. Dios les bendiga, hermano Miguel. El Señor los siga bendiciendo y que los traiga con bien. Hermano Freddy, bendiciones, hermano Freddy. Que la paz del Señor esté con ustedes. Gracias por conectarse, por seguir las prédicas. Y creo que es nada más, solamente eso. El Señor los bendiga, mis hermanos, a todos los que están en la página también. Y si esta predicación fue de bendición para ustedes, ayúdenos a compartir. Y nos vemos el miércoles si Dios nos lo permite. Hasta la próxima.